el servicio online. Qué bueno que también han escogido y han apartado este tiempo para recibir la palabra del Señor. Y mis amados, también a los más jóvenes les pido que estén atentos ahí en las pantallas, porque hay como un resumen de todo lo que digo en inglés y los versos bíblicos también. Y mis amados, a la hora de pensar en la palabra que Dios ponía en mi corazón para compartir con ustedes esta semana, fue muy lindo para mí recibir confirmación de lo que teníamos que compartir. Usted sabe que hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Muchas veces, desde la perspectiva teológica, lo vemos como esas señales naturales en donde también podemos creer que Dios se manifiesta, que Dios tiene una forma muy particular a veces de hablar a todo el planeta, sin tener que preguntarle a uno o a otro si nos gusta o no nos gusta su estilo o la manera que tiene de tratar con este planeta que es su creación y con toda la raza humana que también es su creación. Y mis amados, creo que cuando analizamos la palabra de Dios, encontramos decenas y decenas de veces a Dios haciendo siempre un llamado a esta humanidad, un llamado a esta humanidad que Él ha creado, pero que un día cayó de esa gracia. Es esa humanidad que un día entonces decidió pecar. Entonces ahora está Dios constantemente llamando a esa humanidad caída a que nuevamente regrese a aquella relación que tuvo el Creador con la creación. De eso se trata. Y Dios no ha claudicado, Dios no ha dejado de tener esa idea de que su creación tenga una relación estrecha con Él. Pero sabemos que el pecado ha estado trabajando siempre de tal manera y queriendo separar a la creación de Dios, queriendo traer un abismo entre el ser humano y Dios. El pecado ha logrado muchas veces hacer eso, pero ahí está Dios siempre dispuesto a restaurar, a restablecer, a levantar. Sabemos que uno de los medios más importantes que Dios nos ha dado para que esto suceda es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ese llamado de Dios. Tal vez en este momento alguien que me escuche dijera, bueno, este mensaje no es para mí, yo estoy bien, no tengo nada de qué arrepentirme, soy un excelente cristiano o cristiana, voy a la iglesia, apoyo a la iglesia en todo, en fin, no tengo nada de qué arrepentirme. Sin embargo, a la luz de la Escritura, eso es una mentira, porque todos nosotros de una u otra manera hemos desagradado a Dios y siempre hay algo por lo cual arrepentirnos, porque la falta de arrepentimiento es lo que nos roba esa oportunidad de tener esa relación estrecha entonces con Dios. Si usted es de las personas que todavía persisten en decir no, yo estoy bien, le ruego que ponga atención, tal vez permítame en estos minutos no intentar yo persuadirle, pero tal vez a través de la Escritura y con la ayuda de su Espíritu Santo, tal vez usted entienda un poco más esto y es probable, repito, con la ayuda del Espíritu Santo, que tal vez usted cambie de opinión. Pero sabe, en el ámbito espiritual, el significado original de la palabra metanoa o metanoe, que eso es arrepentimiento, es la palabra griega traducida y significa cambio de mente. De eso se trata. El arrepentimiento es un cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado
y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el conocimiento de haber hecho algo malo. El cambio de conducta es parte de ese arrepentimiento. La actitud, la nueva actitud, la orientación, la dirección, todo esto se consideran como indicios de un arrepentimiento verdadero. Por eso es que todos aquellos que un día hemos llegado a un encuentro con Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado en el Señor, le hemos invitado a ser el Señor de nuestra vida, hemos entregado nuestra alma, nuestro corazón, obviamente comenzamos un proceso que es el fruto del arrepentimiento. Esos cambios que seguramente alguien le ha dicho que ha visto en usted, tal vez un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, te dijo, veo cambios en ti, hay algo diferente en ti. Y eso es producto de lo que el Espíritu Santo va haciendo, porque nos va redarguyendo después de nuestra conversión, inmediatamente de nuestra conversión. Y el arrepentimiento entonces va haciendo esto. Ahora, hay dos preguntas que yo creo pertinentes que debemos de compartir. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento, pero conforme a la Biblia? ¿Sí? Conforme a la palabra de Dios. Para los jóvenes lo tienen ahí en inglés, pero en definitiva el arrepentimiento es el medio que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir algo. Nos libera y nos permite recibir el perdón de ellos. Los pecados, tengan en cuenta esto, los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden llegar a detenernos por completo. El arrepentimiento, amigos y amigas y queridos hermanos, permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo. De eso se trata. Tal vez alguien se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos definir un verdadero, un genuino arrepentimiento? El arrepentimiento sincero empieza cuando sentimos tristeza por haber hecho o dicho algo que desagrada a Dios. Por ahí comienza el arrepentimiento. Y se lo confesamos a Dios mismo para recibir su perdón. Ahora, el paso siguiente será cambiar de rumbo. Ese es el paso siguiente al arrepentimiento. Es decir, reemplazar las cosas malas por acciones que estén de acuerdo con enseñanzas de la Biblia. De eso se trata. Ahora, a la luz de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar siempre a Dios llamando a su pueblo. Vamos a ver que esto ha sido parte de esa constante relación con Israel especialmente. Quisiera llevarle, para entrar en ese campo, a la primera lectura. Hay 5 lecturas hoy que creo que van a ser como las columnas de nuestro sermón, pero hay una que me interesaría que usted en su Biblia la encuentre ahora mismo. Jeremías, capítulo 25, versos 4 al 6, los jóvenes lo tienen allí en inglés. Jeremías, capítulo 25, versos 4 al 6. Tengamos en cuenta, mientras usted busca a este profeta, que Dios le usó, Dios usó sus labios, su vida, para tratar con un pueblo que en algunas épocas había tenido prosperidad económica, prosperidad en muchas áreas, pero sin embargo había sido un debacle en el área moral y en el área espiritual. Noten ustedes, a partir del verso 4, en el capítulo 25 del profeta Jeremías dice: y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora
cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y luego del punto y coma dice, no vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis, le está diciendo Dios a su pueblo, no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Acabo de leer la versión de la Reina Valera, que sé que muchos de ustedes están familiarizados, pero hay algunas palabras bien importantes dentro de esta porción. Note usted que dice que el Señor os envió, dice Jeremías, repetidas veces. Esto nos habla de un Dios que está dispuesto a darnos oportunidades y a ser paciente con su pueblo una y otra vez. Luego dice, volveos ahora, o sea, una acción inmediata. Aquí yo encuentro a Dios que como padre llama a sus hijos antes de que pequen. Como ese padre que ve que su hijo puede tener un accidente porque está jugando allí con un cuchillo que encontró, o va con la bicicleta hacia la calle y se va a caer, en fin, cualquier peligro, y entonces el padre le llama la atención, le grita de alguna manera para que tal vez el niño frene, pare en ese instante. Note usted que a través de los labios del profeta dice, no vayáis tras otros dioses. Y para algunos podrá parecer esto un mensaje muy antiguo, eso de hablar de otros dioses. Bueno, era hace siglos atrás, pero en este llamado al arrepentimiento encontramos una clara advertencia a no practicar la idolatría. No solamente la idolatría antigua, como le llaman algunos, la idolatría moderna. La idolatría no ha muerto. La idolatría sigue siendo uno de los medios por los cuales pecamos. Esa es la realidad. Porque tal vez muchos de nosotros venimos de haber practicado algún tipo de idolatría en la iglesia tradicional. Pero sin embargo está la idolatría moderna y podríamos hacer una lista muy larga de aquellas cosas que idolatramos, de aquellas cosas que a veces nos atrevemos a decir, yo no podría vivir sin esto. Hay personas que no podrían vivir sin, agréguele usted, seguramente algunos dirán el celular, o tal vez otras cosas, o su vehículo, no sé, o puede ser hasta una persona. Cuando se piensa así, entonces ese ya es un acto de idolatría porque no está siendo Dios el primero. Así que entonces vemos nosotros que Dios desde aquellos tiempos está llamando a su pueblo repetidas veces, ahora no hagáis aquello que me desagrada, pero luego el pueblo de Dios es como estas olas del mar que se levantan y se acuestan. Hace un par de días atrás teníamos este anuncio aquí en las costas de California de un tsunami por ese volcán que apareció de la nada en el medio del mar allá en Tonga. Y entonces estábamos con esa alerta en toda esta costa, algunas playas cerradas. Y de alguna manera son alertas que se dan. Y las olas eran muy grandes, por eso entonces se prohibió el surf y todos esos deportes en la playa. ¿Sabe? Hay veces que sucede así con el pueblo de Dios, como esas olas que se levantan y luego se tranquilizan. Momentos espirituales y relacionales con Dios muy buenos y de repente se cae, como cuando la ola llega entonces a la playa y muere y lo único que queda es un poquito de espuma en la arena. Al profeta Ezequiel le tocó conocer o predicar también con un pueblo muy parecido a esas olas. Le invito a que abra su Biblia en Ezequiel capítulo 18.
Los jóvenes, como ya les dije, lo pueden leer en inglés en las pantallas. Miren ustedes cómo el profeta Ezequiel tiene que abrir su boca de parte de Dios, dejar que el Espíritu de Dios obre a través de sus labios. Y usted puede leer, por favor, todo el capítulo 18, pero quisiera centrarme especialmente en estos 3 versos, del 30 al 32, donde Dios a través del profeta Ezequiel dice, por tanto, es decir, dado una serie de acontecimientos que ya venían sucediendo entre Dios y el pueblo, por tanto os juzgaré a cada uno conforme a qué, conforme a sus diezmos, conforme a si cantaban bien afinado, ¿no? Conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Ezequiel aclara bien esto. Esto es declaración de Dios, esto no es que salga de mi corazón, dice Ezequiel. Y la palabra de Dios dice, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Y les da entonces un medio para salir de esto, para arrepentirse, para apartarse. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón y un espíritu nuevo. Así que entonces el arrepentimiento nos permite tener un corazón restaurado, un espíritu totalmente nuevo, diferente a lo que fue. Así que el arrepentimiento es una preciosa herramienta de Dios para usar con sus hijos e hijas y también con aquellos que aún no le han conocido. Tal vez alguien estará por ahí en algún momento escuchando que nuestro enemigo es muy astuto para sembrar en los oídos de algunos la idea de que el arrepentimiento no es para él o para ella. O para decir, no, esto no es para ti. Tú no tienes de nada de qué arrepentirte. Recuerde que nuestro enemigo es muy astuto, muy soberanamente astuto, para estar entonces poniendo ideas que no vienen de parte de Dios. Hay una pregunta en esta porción. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pero no les está diciendo, voy a agarrar y les voy a cortar la cabeza a todos. Se trata de que hay una muerte espiritual, porque cuando el pueblo entonces no se arrepiente de sus pecados, cuando la gente sin Cristo no se arrepiente para entregarle su vida, entonces no hay relación con Dios, no hay una vida espiritual, lo que hay es una muerte. Estamos muertos sin Cristo, muertos espiritualmente si no tenemos a Jesús en nuestros corazones. Pues yo, dice Dios a través del profeta, no me complazco en la muerte de nadie. Eso lo declara Dios, dice el profeta. Y termina esta parte del verso 32 diciendo, arrepentíos y vivid. Así que otra cosa en la cual ayuda el arrepentimiento para ti y para que compartas con alguien en su momento, el arrepentimiento te trae vida. Porque sin arrepentimiento estoy muerto. De eso se trata. El arrepentimiento trae esa vida que necesitamos. Para evitar la muerte espiritual, entonces Dios nos invita al arrepentimiento una y otra vez. Porque tal vez alguien podrá decir, mire, yo tengo 30, 40, 50, no sé, 60 años de cristiano, ya me arrepentí aquella vez, ya le entregué mi vida a Cristo, ya está. Bueno, qué bueno que hiciste eso aquel día, en aquella oportunidad, y era necesario para que comenzaras tu relación con Cristo, pero recuerda que constantemente nuestro enemigo está viendo la manera de hacerte tropezar, de tentarte constantemente. Y no te olvides que tu carne no ha muerto. Tienes que someterla, eso sí, pero tu carne no ha muerto. Tu carne sigue luchando. Los deseos carnales se siguen manifestando. Por eso necesitamos entonces cada momento que
reflexiones, que encuentres que hay algo que ha desagradado a tu Padre Celestial, decirle: Señor, me arrepiento de esto. Me arrepiento de ese pensamiento que acaba de venir, no sé dónde ni por qué, pero me arrepiento de haber pensado así. Me arrepiento de esa palabra que dejé salir de mis labios y no debería de haberla dicho porque entristecía a tal o a cual persona. Me arrepiento de haber tomado tal vez una decisión que ocasionó un problema en mi matrimonio, en mi familia, en tu trabajo. Así que entonces es algo que debe estar prácticamente constante en nuestra vida, porque nuestra carne no ha muerto y porque nuestro enemigo tiene astucia para ver la manera de hacernos caer, trastabillar de la fe. Ese es el punto que quiero compartirles. Para que podamos entender un poquito más esto, notemos lo que encontramos en nuestra tercera lectura del día de hoy. Les pido que vayan a 2 de Crónicas 7, el pasaje tan conocido. Se ha leído tanto durante esta pandemia. 2 de Corintios, muchos se enfocan en el capítulo 7, verso 14. Le animo a que leamos el contexto. Leamos el versículo 13. Jóvenes, léanlo en la pantalla, ahí está en inglés. Si ves un joven o una jovencita dormida, te doy autorización para que le codees y la despiertes y diga: lee lo que está en la pantalla, por favor. Miren ustedes, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice Dios? Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amados míos, ¿qué entendemos? Que el arrepentimiento abre la puerta de la humillación y a través de ella se abren los oídos de Dios, no porque Dios es sordo, no estoy diciendo eso, sino porque el arrepentimiento, la falta de arrepentimiento, hace entonces de que Dios no escuche a una persona no arrepentida. Recordemos que la falta de arrepentimiento nos separa de la comunicación con Dios. Pero miren ustedes que avanzando en el tiempo encontramos a otro profeta, ya como a unos 700 años nada más del nacimiento de Cristo. Isaías escribe en el capítulo 1, noten ustedes que desde el comienzo del llamado de Isaías hay un llamado fuerte para que Isaías también predique de este tema. Noten ustedes que son profetas, algunos han sido un poco contemporáneos, otros en diferentes épocas, pero el mensaje parece que se estuviera de alguna manera repitiendo con algunos detonantes distintos, donde siempre Dios toma a sus profetas y otra vez quiere restaurar a su pueblo que tanto ama y que tiene la mala costumbre de tanto en tanto separarse, volver y separarse. Viene otra generación y se olvidan de Dios, ni le conocían algunos. Por eso es tan importante que la iglesia del Señor hoy esté constantemente compartiendo con la presente y la futura generación. Es tan importante la tarea de la casa, de hablar con nuestras hijas y nuestros hijos y sus nietos acerca de esto y no esperar a ver si de repente, de casualidad, convenzo a mi hija o a mi hijo, o a mi nieto o a mi nieta o a mi sobrino o a mi sobrina de que vaya a la iglesia. Realmente la tarea en la casa es primordial, hasta más importante que la que pueda hacer un pastor desde el púlpito, porque usted su púlpito lo tiene allí, en la sala de su casa, en el comedor, alrededor de la mesa. Ese es mucho mejor púlpito que este que tengo yo, por la comunicación. Fíjense en ustedes entonces que Isaías, de parte de Dios, dice, príncipes de Sodoma. Aquí entonces hay un enfoque a esa ciudad. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley
escuchad la ley de nuestro Dios, dice el profeta. Así que el profeta advierte que debemos escuchar. ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Porque claro, en aquellos días muchos pensaban que bueno, ir a las fiestas hebreas, a aquellas ceremonias, hacer los sacrificios, ya eso estaba bien. Ese es enough, ya es suficiente. Y Dios les dice a todos los que pensaban así: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Alguien se podrá preguntar, pero ¿y qué quiere Dios entonces? Miren, los sacrificios que podamos hacer no sirven de nada delante de Dios. Él no está esperando sacrificios. Él espera que le entreguemos nuestro corazón y nuestras almas vivas. Uno de los primeros cantos de la alabanza de esta tarde justamente decía: entregar nuestro ser al Señor. Y la segunda pregunta en el versículo 12 también aquí de Isaías 1 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cómo estaría el pueblo mientras escuchaba al profeta hablar así? Y agregó: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea que Dios no va a mirar ni siquiera sus manos levantadas, porque hay falta de arrepentimiento, porque hay pecado en el pueblo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ni siquiera al momento de orar. Usted dirá, bueno, entonces que ya no oremos más. Pero piense usted, ¿qué es lo que está sucediendo? Un pueblo que estaba orando, tal vez, hacían reuniones de oración, pero no había arrepentimiento. Es decir, se reunían a orar hipócritamente, pero seguían pecando. Seguían con idolatría a dioses paganos. Seguían haciendo celebraciones más paganas que otra cosa. Lavaos y limpiaos, dice el verso 16, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Así que no es solo entre ellos y Dios, también era en relación con los demás, tenían problemas, agraviaban a su prójimo. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Sabía usted que tenemos miles de niñas y niños y adolescentes en las listas de los condados de Orange, de Los Ángeles, de Ventura y de muchos más, todavía esperando que alguien, movido en misericordia, quiera ser un foster parent, un padre de crianza, una madre de crianza o adoptar niños? Sí, aquí en los Estados Unidos de América. Esa es una realidad. ¿Sabían ustedes que uno de los ministerios fuertes que tuvo la iglesia evangélica en este país hace décadas atrás era justamente el de muchos padres de crianza que existían? En todas las iglesias había como un ministerio de muchas familias que tomaban o adoptaban a los niños. A veces no era necesario adoptarlos, sino tomarlos como padres o madres de crianza. No por el dinerito que le daba el condado o la ciudad, sino porque lo veían como un ministerio.
Yo conozco personalmente hoy en día muchos ministros, misioneros y pastores y pastoras que han surgido de casas de crianza, donde hubo una familia que les recibió, que les educó desde muy pequeños, y hoy son siervos y siervas del Señor. Pero la iglesia ha abandonado mucho eso. Hoy muchas agencias cristianas de foster parent o de padres de crianza ya no existen, han cerrado, porque ya la iglesia no está más interesada en ese ministerio. Mis amados, noten ustedes entonces que la palabra de Dios, aunque usted diga, pero esto parece ser 700 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos, mucho tiempo, pastor, pero piense cómo esta palabra, y eso es lo que tiene la palabra de Dios, que nunca envejece, no pasa de moda, no es como la ropa y los carros, no, está siempre viva y nos exhorta. Si quisiereis y oyereis, dice Dios, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y entonces, la falta de arrepentimiento, obviamente, abrió las puertas a los babilonios, a los asirios, a todas esas invasiones. Porque alguien se preguntará, ¿por qué Dios no protegió a Israel de todas esas invasiones? Miren cómo diezmaron al pueblo de Israel. 70 años estuvo Israel en Babilonia. Pero no es producto de un Dios que no les cuidó, de un Dios que no les amó, que no les protegió. Es producto de la falta de un pueblo que no se arrepentía y no buscaba al Dios verdadero. Y amados, quisiera que llegáramos a tal vez la quinta lectura del día de hoy. Y eso está en un profeta, tal vez de esos profetas menos conocidos. Es un profeta que algunos se sienten así como extrañados, porque un día Dios le indicó que él tenía que casarse con una mujer que en realidad era una prostituta. Y algunos se preguntan, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios le pide a un hombre apartado para él como Oseas, un hombre tan entregado a servir al Señor, abnegado, y un día le dice, te vas a casar con esa mujerzuela? Tal vez al principio no entendemos eso, pero cuando leemos todo Oseas, y hacemos un análisis, nos damos cuenta de que ese es el vivo ejemplo, es la imagen de su pueblo, de ese Dios que va y busca a la novia, que tiene mala vida, pero la trae a su casa y la convierte en su esposa. Y eso es lo que también ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo, buscar a su iglesia, convertirla en su novia, prepararla para las bodas. Uno de los pasajes que considero pertinentes al leer Oseas, el capítulo 5, el versículo 15, recordemos que ya había pasado el avivamiento de los tiempos de Ezequías, porque si les menciono también los tiempos de avivamiento espiritual, pues necesitamos 2 o 3 sermones más. Sí hubo momentos de avivamiento espiritual, pero por alguna situación ahí están las olas del mar. Momentos de avivamiento espiritual, momentos de falta de arrepentimiento. Otro avivamiento espiritual, otra vez la entrada en pecado. Así que entonces aquel rey Ezequías que trató de hacer lo mejor para Dios ya había pasado. También había pasado el tiempo del rey Jeroboam II en este caso. Él no llevó a su pueblo al crecimiento espiritual. Había muerto como cualquiera de los otros reyes sin hacer nada significativo. Y ahora Israel estaba en una anarquía moral. ¿Por qué llamo una anarquía moral? Ustedes han visto que en el mundo muchas veces se ha dado países que entran en anarquía, donde no hay un presidente, no hay un rey, no hay un gobierno, todo el mundo hace lo que se le da la gana,
es como una especie de guerra civil descontrolada. Bueno, algo así sucedía, pero en el área moral. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Vienen de un avivamiento en los tiempos de Ezequías? Viene luego un rey que dura varios años, pero que no lleva a su pueblo a donde tenía que llevarlo. Él mismo también era un idólatra. Y entonces, en el verso 15, Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y dice, de parte de Dios, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Qué interesante. Aquí viene un pensamiento. Dios sabe que en su momento le van a buscar, pero serán tiempos de angustia, lamentablemente. ¿Por qué será que los tiempos de mayor búsqueda de Dios del ser humano es en tiempos de angustia? Casi siempre. Muchos de nosotros que estamos aquí, mis amigos y amigas allí online, también podrían testificar de que el momento en que llegaste a buscar a Dios no era cuando tenías mucho dinero en tu cuenta bancaria, cuando tenías un muy buen trabajo y ganabas bien, cuando estabas muy bien de salud, cuando tenías tu auto recién sacado del dealer, de la concesionaria, en fin. Siempre contamos nuestro testimonio donde decimos que algo estaba pasando en nuestra vida. Tal vez era un momento de depresión, tal vez era un momento de tristeza, un momento en que estabas teniendo problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, se te había muerto un ser querido. Algo estaba pasando, tu alma estaba sedienta de un Dios, o por lo menos había una sensibilidad espiritual. Y escuchaste entonces a alguien que te habló del amor de Dios. De eso se trata. Amados, a manera de conclusión, quiero decirles que hoy Jesús también sigue llamando a la gente. Dios usó a estos profetas que les acabo de mencionar para hacer este llamado al arrepentimiento de su pueblo. Noten ustedes que todo esto es con su pueblo. No es que es con pueblos paganos en este caso, con su pueblo al cual ama, Israel. Miren ustedes, por favor, si pueden, hay dos pasajes que les pediría que los lean y los marquen con ese plumón, con algo en su Biblia. Mateo capítulo 9 y verso 13. Marque esto en su Biblia. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, noten ustedes, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que se creen que son muy justos, que nunca tienen que arrepentirse, pues darán cuenta por su parte. Pecadores, vengan al arrepentimiento. Ese es el llamado. Jesús lo aclara bien. Y saben, uno de los primeros apóstoles que se atrevió a escribir Marcos es el primero. Y en el capítulo 1 y verso 15 dice él que Jesús vino a Galilea. Y toma nota Marco de aquel acontecimiento. Y cuando Jesús entra a Galilea les dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este es el mensaje que siempre encontramos. Mis hermanas y hermanos que han comenzado el nuevo ciclo de la vida de Jesús, este es el mensaje que siempre vamos a ver. El reino de Dios se ha acercado. Y dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, es decir, restaura tu relación con Dios y cree en las buenas nuevas que yo tengo para ti. Y mis amados, creo que debería de terminar tal vez el día de hoy
hablando de los frutos, porque alguien se preguntará, bueno, pastor, usted ha hablado de esta situación del arrepentimiento en el Antiguo Testamento, la situación de los profetas, ahora justamente Jesús sigue haciendo este llamado, pero ¿y qué fruto hay? ¿De qué me sirve? Si alguna amiga o algún amigo pregunta, ¿y de qué me sirve a mí arrepentirme? Porque estamos en un tiempo de los intereses, donde, bueno, hago algo si me va a servir. Amigos y amigas que nos están escuchando, sí hay fruto. Hay muy buen fruto. Algunos los mencioné ya. Pero sabes, tu manera de vivir va a cambiar. Tu relación con Dios comenzará o se renovará. Comenzarás a aborrecer el pecado. Porque mucha gente lucha con algunos vicios, con algunos pecados. Y la mejor manera es que cuando te arrepientes de ello, luego entonces el Espíritu Santo te ayuda a aborrecer ese pecado, a aborrecer ese vicio, esa tendencia, lo que seas que practicabas y te separa de Dios. En cuarto lugar, tendrás hambre de justicia y santidad. Quiero recordar las palabras del Dr. Shelton Jr. Él decía que cuando hay entonces arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento es un anhelo profundo de haber terminado con el pecado, porque es la plaga y el gran pesar de nuestro corazón. También un anhelo profundo de abstenernos de las lascivias carnales que batallan contra el alma. También experimentarás un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación y egoísmo, sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El doctor Shelton dice, también sentirás un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad de todos los días de tu vida, más allá de lo que la gente te diga. Sentirás un deseo profundo de complacerle a Él en todos nuestros caminos. Y una cosa más, amados hermanos y hermanas, sentirás un anhelo profundo de juzgarnos cada día a nosotros mismos ante el Señor y vivir a sus pies con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esos son algunos de los frutos del arrepentimiento. Y mis amados, quiero animarles para que hoy en día puedas analizar, revisar tu vida y hablar con Dios. Tal vez alguien que me ha estado escuchando se ha identificado, se ha dado cuenta que sí es cierto esto. Por eso es que he acompañado constantemente las porciones de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Dios está siempre con sus brazos abiertos, dispuestos, y con sus oídos abiertos, dispuestos a escuchar un corazón arrepentido. Si eres una persona que has recibido a Cristo, que eres parte de una iglesia, también es para ti, porque es al pueblo al que más le habla, para que no permitas que tu falta de arrepentimiento sea un obstáculo en tu relación con Dios. Y mi amigo y mi amiga, si usted entonces todavía no ha llegado a un encuentro con Cristo, este es el momento para arrepentirse de sus pecados. Ahí en tu mente, ahí donde estás, tú puedas decirle, Señor amado, te entrego mi vida, me arrepiento de todo aquello que te ha desagradado. Ahí donde está, únase conmigo y dígale, Señor Jesús, en este momento, al recibir tu palabra, me arrepiento de todos mis pecados. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Y diga conmigo, amén. Mis amados, amigas y amigas, en
nuestras redes, allí en el sistema de online. Que Dios me los bendiga. Recuerde, nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí, por este mismo medio, a las 7 de la noche, hora de California, y el próximo lunes, como siempre, a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Y recuerde, Cristo les ama con amor eterno.